alegría, mis hermanos, de encontrarnos nuevamente a través de este medio y reflexionar sobre la riqueza de la Escritura que nos produce emoción, alegría. Y bueno, pues vamos a seguir con lo del Apocalipsis, porque es un libro lleno absolutamente de riquezas espirituales. Y no solo eso, sino riquezas doctrinales, proféticas. Y voy a leer el pasaje que es tutor de... ¿Por qué? Porque he dicho que el libro de Apocalipsis es un libro de la segunda venida de Cristo, no de la venida de Cristo por la iglesia. Específicamente de la segunda venida de Cristo, que ha de suceder precisamente al final de la gran tribulación. De tal manera que al decir esto, ya estamos ubicando las cosas. Y el pasaje que a mí me parece muy bueno, delicioso, es el de Apocalipsis 1:7, donde dice la Escritura, hablando del Señor Jesús en su segunda venida: he aquí que viene con las nubes, note, y todo ojo le verá. Y yo he hecho énfasis a esa parte, a esa declaración, porque tiene un gran sentido profético y cronológico. Es decir, cuando Cristo venga por la iglesia, será en un abrir de ojos, y consecuentemente, lógico que el mundo no se dará cuenta, no lo verá definitivamente. Mientras que en este pasaje que habla de la segunda venida de Cristo, el mundo entero se entera, se da cuenta y es testigo presencial. Dice que le verá ¿quién? Todas las tribus de la tierra, los que le traspasaron, y los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Quiere decir, ¿quién fue testigo? Fue testigo el mundo entero. Y entonces tenemos ya dos ideas muy interesantes. Una, cuando viene y el mundo no lo ve, no se entera, que es cuando viene y arrebata a la iglesia. El otro caso es cuando el Señor, al terminar la gran tribulación, viene y todo ojo le verá. Entonces ya son dos sucesos distintos, incluso no son contemporáneos. Y bueno, pues he estado, desde luego, acuérdense que habíamos dejado un tiempo de estar con ustedes y hemos querido, acoplarnos con todo lo que habíamos dicho y nos faltó por decir, para que tuviera sentido, coherencia, lo que es esta enseñanza. Y bueno, en este caso voy a hablar de este acto profético del Apocalipsis. En el capítulo 6, versículo 1 al 4. Allí habla por lo pronto de dos caballos. El capítulo 4, el capítulo 6, versículo 1 al 4 dice: y miré, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes diciendo como con una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona,
y salió victorioso para que también triunfase. Y cuando él abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, este era rojo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros. Y fuele dada una grande espada. Entonces aquí tenemos ya dos cosas distintas. Un jinete en un caballo blanco, un jinete en un caballo rojo, y las cosas que suceden son distintas. Y vamos a partir de esta reflexión, que yo con esto pienso ya que logramos alcanzarnos unos a otros y por consecuencia ya podemos trabajar con toda libertad. Y en esta reflexión yo parto de varias cosas. Una, que el tiempo de la iglesia aquí en la tierra ha terminado. Porque a la iglesia el Señor Jesús la dejó, no se la llevó al cielo, la dejó con la instrucción de ir por todo el mundo y anunciar el evangelio de la gracia, no el evangelio del reino. Para que usted le vayan quedando muy claras las cosas. El evangelio del reino es lo que Juan el Bautista, los apóstoles y Cristo mismo predicaron en la tierra de Israel, con la consigna de no ir, mejor dicho, empezando Jerusalén, Judea, y luego después ir a Samaria y luego a lo último de la tierra. Pero en eso de último de la tierra fue muy enfático, que fueran con los gentiles para anunciarles el evangelio, no el del reino. Allá por el capítulo 16 de Mateo, verso 20, usted va a encontrar que el Señor Jesús les dice a los apóstoles que ya no dijeran más que él era el Mesías, que ya no dieran ese mensaje. Es decir, el mensaje que predicaban del evangelio del reino de los cielos ha quedado suspendido, no cancelado, suspendido. Porque el reino de los cielos, aunque pertenece a un reino aquí en la tierra, donde quien reina es el Hijo de Dios, es el Señor Jesús, como quiera, ese evangelio no es el de la gracia. El evangelio del reino habla precisamente de establecer el reino, daba normas de ese reino, pero usted nunca encontrará que Juan o que los apóstoles predicaran precisamente sobre el nuevo nacimiento, sobre la operación del Espíritu Santo y todas esas partes doctrinales que predicamos los que predicamos el evangelio de la gracia, que es el evangelio producto de la obra de redención que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Porque Él fue muy claro que después de que Él hubiera resucitado, había un nuevo mensaje. Entonces, Él está hablando, yo estoy diciéndole, haga distinción entre el evangelio de la gracia y el evangelio del reino. El evangelio del reino, ese es el que se predicaba el tiempo que estuvo el Señor Jesús en su ministerio, los apóstoles, Juan el Bautista. Pero después de que el Señor se va a su Padre, no es el evangelio del reino,
sino el Evangelio de la gracia, que tenía que ver con la convocatoria para salvar a todos los hombres en toda la tierra. Y a raíz de esa predicación que empezaron a dar en todas las naciones, yo dije, nace un tercer grupo. ¿Por qué? Porque antes teníamos solamente a los gentiles, pero luego nace otro pueblo que viene siendo el descendiente de Abraham. Ese es el mundo judío. Pero de la predicación del Evangelio de la salvación, muchas gentes aceptaron ese Evangelio de perdón de pecados. Y en todo el mundo se empezaron a dar nacimiento de iglesias, llamadas iglesias cristianas. Y podemos decir con toda confianza, entonces nace otro pueblo, que es el pueblo gentil, el pueblo judío, y ahora tenemos la iglesia de Jesucristo, que evidentemente tiene tiempos distintos, razones distintas, y trabajo distinto, y épocas distintas. Eso quizá habremos de enseñarlo más despacio. Así que, para podernos acomodar, yo digo que partimos de varias cosas. Una, que el tiempo de la iglesia, que había de estar aquí en la tierra, anunciando el mensaje de la gracia, se ha terminado. Es decir, con la séptima iglesia, que es la Odisea. Y que he dicho, después de la séptima iglesia, ya no hay una octava iglesia. Después de la Odisea ya hay nuevas iglesias. ¿Por qué? Porque su tiempo en la tierra se ha terminado. Y la segunda cosa, producto de esta misma, es que más allá de la séptima iglesia, que es la Odisea, no hay otra. ¿Por qué? Porque su trabajo ha terminado y ella ya no está aquí en la tierra. No hay más tiempo para ella. Y por lo tanto, acuérdese usted que cuando el Señor Jesús empezó a predicar en Nazaret de Galilea, da el banderazo, por así decirlo, y corre el tiempo precisamente donde se anuncia el año agradable. Entonces, yo he dicho, y lo digo con toda confianza, fue en el mensaje que el Señor Jesús predicó ese sábado en Nazaret de Galilea. Él ha sido bautizado. Luego el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado y ahora lo trae a Nazaret de Galilea. Así, en esa ruta, precioso. Pero allí es donde empieza el ministerio formal de la ruta ministerial del Señor Jesús. Porque Él dijo, hoy se ha cumplido esta profecía en vuestros oídos. ¿Cuál profecía? La del año agradable, la que iba a venir un año, un tiempo, donde traería buenas noticias. Los cautivos serán libertados, las gentes serán sanadas. Y que empezando allí, ese día que él estaba predicando, el año agradable sigue hasta el día de hoy con nosotros, que somos, por así decirlo, la séptima iglesia. Eso en el capítulo 3 de Apocalipsis. Igual a decir que el tiempo de la gracia, ¿sí?, ha llegado a su fin. ¿Cuándo? Cuando se termina el tiempo de la iglesia de la Odisea,
la iglesia ya no está aquí, es levantada. Se terminó el tiempo de la gracia. Se terminó la llamada plenitud de los gentiles. Se terminó el año agradable del Señor, porque son tres sinónimos que son contemporáneos. Es decir, el año de la gracia, donde se invita al mundo al arrepentimiento, a la salvación, no es de ninguna manera distinto al tiempo de la plenitud de los gentiles. ¿Por qué? Bueno, porque la plenitud de los gentiles es el tiempo cuando el Señor envía a sus predicadores de Jerusalén para que vayan y anuncien, específicamente lo dijo, perdón de pecados en su nombre. Cosa que no sucedía, no se predicaba eso. Por lo tanto, el tiempo de la gracia, la plenitud de los gentiles y el año agradable han sido concluidos. Se han terminado. Y que este tiempo de las iglesias que están en el capítulo 3, esas iglesias pertenecen a lo que el Señor Jesús le dijo a Juan: escribe las cosas que has visto, las cosas que son, y que son las 7 iglesias, pero que al decir las cosas que son, las convierte en que existían en el mismo tiempo presente. No las cosas que serán una después de otra, no, las cosas a las que el Señor les da tiempo presente. Consecuentemente, al terminarse ese tiempo, la iglesia es levantada. De tal manera, hermanos, que ese es el resumen, que en cierta manera estoy recordándolo. El capítulo 1, las cosas que has visto. El capítulo 2 al 3, las cosas que son, que viene siendo el tiempo en que las iglesias de Cristo estén aquí en la tierra, llevando el mensaje de la gracia, y que las ubican en un mismo tiempo, las cosas que son. Y luego, al terminarse el tiempo de las iglesias, según el capítulo desde el 4 hasta el 19 de Apocalipsis, se empiezan a cumplir las cosas que han de ser después de estas. Y que yo preguntaba hace tiempo y decía, ¿cuáles estas? Pues después de que las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor y que representaban tiempo, y cuando ese tiempo se ha terminado, su trabajo se ha terminado, el Señor levanta la iglesia y entonces empieza el tiempo de las cosas que son. Ahora, aferrarnos a que el 4 y el 5 y el 6, esto ya, no. Desde el 4 hasta el 19 viene siendo las cosas que son y que representan, escúchenme bien, representan la última semana profética de Daniel, los últimos 7 años proféticos. O sea, para no tener que pensar que fueron tiempos muy diferentes. Entonces dije, al entrar al capítulo 4 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, se considera que empieza a contar la última semana profética del capítulo 9 de Daniel, donde el ángel del Señor, ángel Gabriel, le hizo una profecía a Daniel
Y miren lo que le dijo. Y le dijo, 70 semanas están determinadas, número 1, sobre tu pueblo. O sea, estoy hablando, dice el ángel, del pueblo de Israel. No incluyo a las demás naciones. 2, del tiempo, el pueblo y de la santa ciudad. Es decir, el tiempo que implique y que signifique las 70 semanas son cosas que tienen que ver en exclusiva con el pueblo de Israel y con la ciudad de Jerusalén. Para que la iglesia no esté pensando que van a estar allí o que vamos a estar allí. A menos que usted quiera estar ahí, bueno, pues está bueno. ¿Y qué sigue? Ahora sí, dijimos, empiezan a contar esos últimos 7 años que faltan por cumplirse. O lo que es igual, empieza la última semana de las 70 que el ángel le dijo a Daniel en el capítulo 9. Y en estos últimos años, 7 años, habrá de ejecutarse los juicios sobre la tierra y sus moradores. Una vez más. Ahora sí, incluso voy a decirle, propiamente la gran tribulación empieza en el capítulo 6 de Apocalipsis, con el caballo bermejo, cuando empiezan las guerras. ¿Por qué? Porque durante el caballo blanco, que representará, escúcheme bien, 3 años y medio. Pero la semana de la gran tribulación, en realidad, son 7 años, pero divididos en 2. Los primeros 3 años y medio, representados por el caballo blanco y por el jinete del caballo blanco, no se da ningún conflicto. Son años de una paz relativa. ¿Y qué quiero decir? Bueno, que no es la paz de Dios, sino es la ausencia de actividad en la tierra de parte del diablo. Se nota el que él no esté. Y entonces empiezan a cumplir todo lo que está escrito en Apocalipsis. Capítulo 4 hasta el 19 representa 7 años solamente, pero 7 años divididos, 3 años y medio de paz, que es el tiempo cuando está presente el caballo blanco y su jinete. Que terminando ese tiempo del caballo blanco, entonces viene el caballo rojo o bermejo, y entonces empieza la gran tribulación por otros 3 años y medio. Consecuentemente, fíjese bien, quiere decir que no son 7 años de gran tribulación, son 3 años y medio de gran tribulación, pero donde se cumplen todo lo que va desde el capítulo 6 hasta el 19. Así que, mis hermanos, yo espero que usted vaya precisando y procesando. Se terminó el tiempo del año agradable, el de la gracia y la plenitud de los gentiles. Porque es cuando los gentiles, Dios les abre la puerta. Dije, esto no ha de confundirse, esos juicios que van a empezar sobre la tierra, no han de confundirse con el juicio que se habrá de hacer en el trono blanco
1000 años después, terminando el tiempo en que Cristo reinará 1000 años en la tierra. Al terminar ese tiempo de 1000 años, el diablo que estaba encerrado, guardado, es liberado. Y entonces él convoca a las naciones para hacerle un conflicto de guerra a Dios. Y Dios ya no tolera eso. Pero al mismo tiempo que mueren todos los participantes que son enemigos de Dios, al mismo tiempo se da la segunda resurrección. Vaya aprendiendo esas clasificaciones. Se da la segunda resurrección, de tal manera que la segunda resurrección no resucitan gente prospecto del reino de Dios. No, normalmente diríamos son resucitados todos aquellos que tienen problemas de pecado con Dios. Imagínese usted la cantidad tan grande que implica la segunda resurrección. Hagamos diferencia. La primera resurrección es donde los creyentes somos resucitados para recibir al Señor Jesús en la época del arrebatamiento de la iglesia. 1000 años después sucede esa guerra y ese juicio y todos los pecadores son resucitados. Esa es la segunda resurrección. Y esos son llevados ante el trono blanco, donde el juez es el Señor Jesús. Me han preguntado, ¿y usted cómo afirma que es el Señor Jesús? Pues porque el Señor Jesús así lo dijo a los líderes religiosos en Jerusalén, en el capítulo 5 de Juan. El Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo dio al Hijo. Porque un día los hombres oirán la voz del Hijo y tendrán que levantarse. Es decir, a la orden del Hijo es cuando los muertos resucitan. ¿Por qué? Porque Él fue el que hizo la redención. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. De tal manera entonces que no es lo mismo la primera resurrección que la segunda. Hay una distancia de 1000 años entre una y otra. Y la primera resurrección, ¿sabe con quién empieza? Con Cristo, primogénito de los que murieron. O sea, Él es el primero. ¿Por qué? Porque después de Él resucitaron otros. Resucitaría, mejor dicho, antes resucitaría Lázaro. Habrá otros resucitados. Pero el primero que resucitó para no volver a morir es Cristo Jesús, después de haber sido sepultado y haberse levantado de la tumba. Entonces, Él es el primero y ahí empieza la primera resurrección. Luego, el levantamiento de toda la iglesia sigue siendo primera resurrección. Y luego, cuando los dos testigos, la bestia los mata allá y los tira en una plaza en Jerusalén, que decimos Moisés y Elías, pero que luego oyen una voz que dice, sube acá. Y estos se levantan, lo que le llamaríamos, vienen siendo parte todavía de la primera resurrección. O sea, para ir acomodando estas cosas así y le entendemos muy bien después. En ese juicio del trono blanco, es un juicio colectivo de todos los hombres, de todas las razas. Mientras que lo que sucede aquí en la tierra no son juicios universales,
suceden en una parte, suceden en la otra, pero no está juzgando a la raza humana en general. Mientras que allá en el trono blanco juzga a todos los hombres. Inclusive cuando juzga a Israel, según Ezequiel 20, después de cuando Él venga en su segunda venida y recoge a los hijos de Israel y los juzga por su conducta, de ninguna manera representa un juicio general, sino exclusivamente juzga a Israel, a su conducta, asociada con lo que se hizo con los judíos en el tiempo de la gran tribulación. Pero no voy a entrar a eso ahorita. Yo dije que el del trono blanco, aunque se juzgará a todos los hombres, no deja de hacerse juicios particulares. ¿En qué quedamos? Me va a decir usted. Bueno, es que cada uno de los que fue presentándose, el diablo acusaba y aparecieron los expedientes de cada uno. Y en ese cada uno significa que son juicios particulares, aunque es para toda la raza humana. Es decir, este es un juicio a cada persona en particular, donde se presentan los expedientes de cada uno y que a su vez coincide ese juicio con la llamada segunda resurrección. Por consecuencia, ¿qué podemos aprender el día de hoy de esto? Que nadie ha sido juzgado. Cuando se dice, Él ya está juzgado de Dios, no lo autoriza la Escritura. Algo más de este resumen. Es que esa semana 70, o esos últimos 7 años, dije que se dividen en un tiempo, 2 tiempos de 3 años y medio cada una. En los primeros 3 años y medio va a haber cierta paz en la tierra. Estará ese jinete en el caballo blanco, que es símbolo de paz. Y quien lo monta es uno que tiene un arco, pero sin flechas. Eso hará que la opinión mundial dé un respiro de seguridad. Pero ese sentimiento universal de paz coincide con lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción de repente. ¿En qué momento sucede eso? Bueno, esa destrucción coincide con la aparición del caballo bermejo. Pero ahora, el jinete, que viene siendo el mismo del caballo blanco, sí viene armado. Si usted lo puede ver, trae una grande espada, significando sin duda la terrible y los sangrientos conflictos de guerra en todo el mundo. Y es a su vez justo cuando empieza la gran tribulación. Entonces, no lo olvide. La gran tribulación empieza en el capítulo 6 con el caballo bermejo. Y justo cuando empieza también para Israel
los tiempos de angustia de Daniel 12, esos tiempos dice, cual nunca ha habido ni habrá. Y que a su vez coincide cuando Satán, y aquí voy a hacer la precisión, la aclaración, es decir, estoy diciendo que hubo grandes conflictos de guerra en el mundo, definitivamente. Pero resulta que Israel también empezará a sufrir tiempo de angustia cual nunca. Entonces, diríamos que es lo mismo uno que otro. Veamos. Después de que Satán ha estado en el capítulo 12 acusando a los creyentes y que se termina ese juicio y todos los creyentes, todos lo han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Satán empieza una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles lo expulsaron y lo mandaron a la tierra, que yo hice también una precisión. Es decir, en la primera ocasión cuando Dios lo expulsó a Satán en su primer rebelión, ¿qué sucedió? Los envió a los aires, que se los dio como casa de arraigo, que yo le llamo así. Pero ahora los enviará a la tierra. Y qué tristeza que los moradores de la tierra sepan lo que es convivir con los demonios. Y un ángel clama cuando los han expulsado y vienen para abajo. Aleluya. Ay de vosotros, moradores de la tierra y el mar. Y es cuando ordena que aparezca el caballo bermejo, el rojo, que es caballo de guerra. Insisto, estos son los 3 años y medio de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Que así lo dice. Y cuando él abrió el segundo sello, salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él, le fue dado poder, facultad de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros. Pero usted me dirá, ¿y por qué habría de tener poder o facultad para hacer eso? Bueno, pues porque Dios le otorgó a la raza humana el derecho, el soberano, de aceptar o rechazar. Y la raza humana había aceptado a este líder mundial, por lo tanto estaba bajo su tutela. Y le fue dada una grande espada, lo que significa, y quiero que puntualice, serán guerras obligadas, donde nadie podrá alegar. El famoso y muy querido principio de la no intervención, que ha sido tan útil a las naciones. La no intervención, que son un derecho producto de la soberanía que Dios le otorgó a las naciones. Y entonces, ¿qué va a pasar con esas soberanías? Definitivamente, no dice la Escritura en Daniel que ese líder hará lo que quiera, hará como quiera, no tendrá ningún respeto, pensará en cambiar los tiempos y la ley, que casi siempre se le aplican solo al mundo de Israel. Porque los principios de las democracias, como lo enseña la estatua de Daniel en el capítulo 2, la democracia es el barro que están en las piernas de esa estatua. Y el hierro
que es en parte de en el hierro, es el poder en todas sus formas. Pero mire qué interesante, porque hoy se habla mucho de la democracia y luego hay choque con los grupos de poder, que a mí me parece justamente la enseñanza del capítulo 2 de Daniel. Porque resulta que no se mezclan. Aunque estén en las piernas, en los pies de la estatua, no se mezclan. No son compatibles. Y por la manera como lo dice, da la idea que no podrá haber en ese tiempo países neutrales. Pues porque la soberanía ha sido modificada o cancelada. Ahora es evidente que esas guerras suceden al principio de la gran tribulación, como si el estallido de las guerras en la tierra fuera la manera de inaugurar la gran tribulación, como lo dijo el Señor Mateo 24:8, hablando de esas guerras, que no necesariamente significa guerra en todo el mundo al mismo tiempo, significa guerras sucesivas aquí, allá, más allá, y habrá de haber muchas guerras que son guerras civiles. Pero principio de dolores, o sea, empieza apenas. Pero volvamos un poco a ese caballo blanco y su jinete. Solo para puntualizar que viéndolo a ese jinete y a ese caballo, desde la perspectiva profética de Apocalipsis, pareciera pues, que es un jinete inactivo, que no hace nada. Digo, a diferencia del jinete del caballo bermejo, que produce guerra, el otro, el caballo que produce hambre, y el otro que produce muerte, están activos. Pero a este no lo vemos hacer absolutamente nada. Pero entonces, ¿acaso todo ese tiempo de 3 años y medio él estuvo inactivo? Pues la respuesta sería no pudo estar inactivo. Y entonces yo le preguntaría, ¿y entonces qué es lo que hace esos 3 años y medio? Yo tengo una idea muy particular, apoyada más que todo por Pablo. Necesariamente tuvo que hacer una campaña política para darse a conocer. Digo porque a veces se piensa que porque es el representante de Satán, él puede hacer y deshacer. De ninguna manera puede hacer eso. Porque la raza humana tiene el derecho de querer o no querer, y Dios hace valer esa soberanía y ese derecho. Pero si este está en activo, pues ¿quién lo conoce o lo va a conocer? Entonces, necesariamente tuvo que hacer una campaña política. Lo que Pablo llama la manifestación del hombre de pecado. Bueno, ahora sí, un apartadito chiquito, pero no se vaya a confundir. En ese tiempo del caballo blanco y de que las cosas están muy tranquilas, ¿sí?, y que no se ha presentado nadie con la figura de ese líder mundial del anticristo, la iglesia está aquí en la tierra. Usted me dirá, hermano, entonces, ¿usted piensa que la iglesia va a estar en la gran tribulación? No.
Estoy diciendo que estará aquí cuando se manifieste el hombre de pecado. Porque Pablo dijo, no viene el Señor por la iglesia hasta que venga la apostasía y segundo, se manifieste el hombre de pecado. Entonces en la manifestación, que es darse a conocer, que hacerse público, que manifestarse, la iglesia va a estar aquí todavía. Pero no estará cuando Él se establezca en el reino. O sea, cuando Él establezca ese reino, la iglesia ya no va a estar, ha sido arrebatada. Yo creo que esto contesta su pregunta de muchos creyentes que tienen ese miedo de que pues, les va a tocar el tiempo del anticristo. Ahora, Pablo dijo eso en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Segunda Tesalonicenses 2:1, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, tienen que suceder dos cosas para que la iglesia sea levantada. Que haya apostasía, que es pecado de la iglesia, y la manifestación del hombre de pecado. O sea, un hombre que se hace público, se da a conocer, indiscutiblemente alguien que tiene propuestas muy valederas para el entendimiento de la raza humana. Se ha manifestado este hombre astuto que dice Daniel, entendido en dudas, y hará propuestas que yo hice esta aclaración. No se trata de que el anticristo o ese líder político o geopolítico tenga que andar pueblo por pueblo. La lógica de esto, como un hombre entendido, estratega, no olvide que cada nación tiene sus representantes políticos. Entonces, lo propio es que este hombre negocie con el liderazgo de cada nación y a través de ellos se le atribuye el voto, porque esos líderes han sido autorizados a representar la opinión del pueblo. O sea, yo no estoy diciendo que sin la opinión del pueblo como quiera, no, nada más que los líderes de las naciones, los presidentes, ellos han sido autorizados para representar la opinión del pueblo, de las naciones. Entonces, si le dan autorización, es legítimo, es correcto. Todas cosas las hemos tenido que pensar. Entonces, dijimos, hay un principio que no hay que olvidar. Dios le otorgó al hombre el derecho de querer o no querer, de aceptar o rechazar. Hacer valer ese acto creativo es autorizar el libre albedrío. Nadie me obliga. Para que nadie piense que el diablo puede llegar y lo obliga. No, lo engaña y lo convence. Porque él es un engañador. Pero no le va a poner encima un montón de demonios para que usted, no por convencimiento, sino por temor. No. Al anticristo se le autorizará por convencimiento, que es lo mismo que el Señor Jesús quiso hacer, convencerlo, que es lo que Pablo dijo, yo persuado a los hombres. ¿Cuántos se han convertido a fuerzas? Ese mismo acto de libertad, de toda toma de decisión, se otorga a toda la raza humana. Y si se trata de la salvación, es necesario que el hombre en particular acepte. Ya sea
en términos colectivos, puede aceptar o rechazar. Y será en esa condición que es necesario que convenza. Yo creo que esto se va a poner interesante y los hermanos van a dialogar, van a reflexionar. Pero hay alguien aquí muy interesante. Convencer a Israel. Porque no pueden hacer un pacto obligando a Israel, ni el diablo mismo. Porque él dice, él va a llegar y los va a obligar. No. Él va a convencer. Y convencerá a Israel sin duda de la bondad que habrá de significar para ellos hacer un pacto con él. Que les va a ir bien. Les dará la idea de que eso va a favorecerlos. Entonces será un pacto que no se le va a imponer a Israel, a nadie, porque ese es un tema contemporáneo. El pacto que hará con Israel no será impuesto, sino que los habrá de convencer de lo ventajoso que será para ellos. Y como dice Daniel 9:27, hace pacto con Israel por 7 años. De tal manera que es muy interesante. Digo, porque mucho pueblo tiene esa idea, los va a obligar. Que hará cosas que serán muy atractivas para la gente de ese tiempo. Bueno, eso es otra cosa. Es una forma de convencimiento, de diálogo. Pero en otra semana, dice, confirmará el pacto a muchos. No olvide que esa semana son 7 años. Consecuentemente, hace con ellos un pacto con fecha de caducidad. Señores, esto tiene caducidad. Si a ustedes les parece, en 7 años, ese pacto. Pacto y esos tiempos coincide con la aparición del caballo, del segundo caballo, el Bermejo, que rompe ese pacto, porque es arbitrario. Pero él puede hacer un pacto y cancelarlo, es legítimo también. Lo que no está haciendo es obligarlos a que tengan el pacto. Dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. No olvide que es una semana de 7 años, con fecha de caducidad. Y que a la mitad de la semana, dice la mitad de la semana, ¿qué hará? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Pues porque habrá un templo, habrá un culto, habrá una ceremonia, sacrificios, ofrendas. Y entonces él cancela ese culto, esa ceremonia, ese ministerio. Y agrega que por la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Y por cierto, esta palabra, esta frase de desolar, significa, será el desolar ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Significa quedar privado de consuelo. Qué descripción tan interesante.
¿Será ese un sentimiento nacional? Un sentimiento de sentirse abandonados. Que en ese estado de cosas, para ellos no hay nada favorable. Han sido engañados. Con la aparición de ese caballo rojo, o bermejo, es lo mismo, rojo y bermejo, se desata un tiempo terrible para toda la tierra. Y empieza el tiempo de angustia del que habla Daniel 12. Pero ¿por qué me desvío un poquito? Porque estoy diciendo que empiezan los problemas para la raza humana. Es decir, Dios empieza a hacer juicios sobre la raza humana. En el mar, en las montañas, en los ríos. Muchas cosas habrán de pasar. Sí, pero eso es contra el mundo pagano. Pero ¿qué de la angustia y la persecución al pueblo judío? Ese tiempo de angustia no se los estará provocando Dios, sino que Apocalipsis 12 nos explica eso. ¿En qué sentido? En que vino ese dragón, que es el diablo, fue lanzado a la tierra junto con sus demonios, y entonces se lanzó contra la mujer Israel, la mujer que había dado a luz al Hijo Cristo, el cual fue levantado a su Padre al cielo. Empieza el tiempo de angustia del que habla Daniel 12, cual nunca fue, ni antes ni después. Y según el capítulo 12, verso 13, el diablo desata una feroz persecución de aniquilación contra esa mujer, a la que puedo llamar por el acto de fe en la Escritura como una operación exterminio. Empezará a perseguir a esa mujer que dio a luz al Hijo. Y a la par que esto sucede a Israel, en el mundo están sucediendo juicios sumarios en toda la tierra, incluyendo a los moradores del mar. Entonces son dos tiempos de angustia contemporáneos, pero por razones diferentes y para grupos diferentes. Uno es para el mundo entero, mundo gentil. El otro es para el pueblo de Israel, para la mujer que dio a luz el Hijo. Apocalipsis 12. En suma, estamos dando ya por terminado esto, mis hermanos. La angustia de Israel y los juicios en toda la tierra, cierto que son dos sucesos contemporáneos, pero son por razones distintas y a grupos distintos. Razones, dijo Jesús cuando el Espíritu Santo venga, que iba a acusar al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, hay una deuda del mundo con Dios el Padre, porque Él envió a su Hijo para que lo recibieran, no para ver si el mundo quería. Dios ordena a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Y si ordena es porque no es un ruego. Porque luego se entiende que es un ruego. No, discúlpeme. Es como si rogara, como si fuera un ruego, pero no es un ruego. Y es como si fuera por lo insistente de Dios de llamar al arrepentimiento. Pero no es un ruego, es una orden. Porque si no fuera una orden, no tendrían por qué castigarlo. Alabado sea Dios.
Yo espero que usted haya asimilado sobre estas cuestiones de guerra, como serían las armas nucleares. Me han preguntado si es posible que se pueda llegar a destruir la tierra y la vida en la tierra, es decir, la raza humana y todo lo que tiene vida. Mi respuesta es, por supuesto que sí. Sí es posible. ¿Pero por qué es posible? Porque existe el potencial termonuclear. Existen esas armas. Con ganas de oprimirle el botón. Y claro que tendrían destrucción. Pero no lo van a hacer nunca, de destruir el mundo, porque nunca se les olvide que hay principios, y dice que Dios le entregó a su Hijo los cielos y la tierra, y este mundo es propiedad de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y nadie lo va a sorprender con que ya le destruyó su mundo. Consecuentemente, se quedarán con las ganas, pero no podrán hacerlo, porque el Señor Jesús es el heredero universal. Allí vamos a quedarnos, y yo espero que usted haya podido retomar esto junto conmigo. Padre eterno, yo te ruego, Señor, que bendigas a tus hijos, que esta enseñanza tenga sentido en sus corazones, y que además signifique para ellos una manera de consolidarse en la fe, que también signifique el ánimo de entregarse a la salvación, de recibir a Cristo como su Salvador. Regálanos, Señor, una semana de tu gracia, donde muchos sean salvos, aunque no lo sepamos nosotros. Te lo ruego por Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.